Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto poder acompañarlo en este cierre de actividad muy importante. Donde estamos acompañados por personas fundamentales para el desarrollo de la memoria, seguir cuidando los derechos humanos, proyectar el quehacer que Casa de la Memoria hace día a día, viene haciendo hace mucho tiempo y se proyecta en largo tiempo más. También entrelazando diversas memorias, entrelazando diversas voluntades, entrelazando diversas resistencias. Dentro de la invitación a este conversatorio, me interesa poder compartir lo siguiente, que está dentro de la ficha, varios deben haberlo leído. Escribir para resistir, resistir para no olvidar. Yo creo que eso es fundamental. Y desde aquí tenemos tres personas maravillosas que ya nos acompañan, ya han acompañado en Casa de Memoria presentando y relanzando parte de su material. Sobre todo esta conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico-militar. Y quiero presentar brevemente, que lo hicimos durante la semana, pero siempre es importante volver a presentar a este diputado importantísimo. Quiero empezar por Patricia López Stuart, allá en el inicio de la mesa, profesora magíster de Educación, Universidad de Chile, académico, Universidad Alberto Hurtado, coautora de Yo Pongo al Azar, Ediciones Scott, Alemania, Detenido desaparecido en Chile, Ediciones Concepción, Alemania, El Cuaderno Azul, Editorial López, libro que se ha presentado acá y relanzado. Autora de diversas publicaciones en el ámbito de la educación, en ciencias y la formación ciudadana, exiliada en Alemania, desde 1976 a 1990, hermana de María Cristina López Stuart, detenida y desaparecida. Nuestra segunda invitada es Amin, Amin Calderón Tapia, militante del Frente Estudiantil Revolucionario Fermi en la década de los 70. Tuvo activa participación en la lucha estudiantil durante el tiempo del gobierno del presidente Salvador Allende. Es la hermana del presidente Mario Eduardo Calderón, el periodista. Es hermana del periodista Mario Eduardo Calderón Tapia, detenido desaparecido desde el 25 de septiembre de 1974. Es expulsada del país en 1976. Es coautora del libro Éramos liceanas en septiembre del 73. Libro reconocido como un gran aporte a la memoria colectiva e historia de nuestro país. El año 2018 publica el libro Guerrilleros de la Nueva Aurora. Un mundo que cambió, biografía de Mario Calderón Tapia. Es su último libro que fue presentado también durante esta semana, acá en Casa de Memoria. Y por último, y como dicen por ahí, no por eso menos importante, Javier García Bustos ha trabajado como periodista en los diarios La Nación, en La Última Noticia y La Tercera. Además ha colaborado en medios de revistas como The Clip, Palabra Pública, Dossier y Santiago. Es autor del libro de poesía Último Paseo, 2018, y la crónica Rostros de una desaparecida, libro que fue presentado también durante esta semana. Estos tres libros yo creo que son de suma importancia porque nos invitan a algo que conversábamos recién afuera, cuando estábamos conversando, que tiene que ver cómo se proyecta, cómo se da nuestra figura, desde la figura del ser querido, cómo relevamos la figura del ser querido, cómo la compartimos, cómo logramos proyectarla. Y creo que estos libros logran hacer eso. Lo conversamos con Marta, con Paulina, cómo forman a estas personas que muchos de nosotros no conocimos, pero le da rostro, le da carácter, le da carisma, le da figura y nos permite completar esa idea. Desde acá es que, ya para empezar en lo que nos compete el día de hoy, me interesa poder invitarlos a que cada uno pueda comentar frente a todos los que estamos acá un poco cuáles son aquellas motivaciones que lo han llevado a generar estos libros que nos permitan crear todo lo que hemos conversado hasta ahora, lo que yo he dicho al menos. Quiero invitarlos
a que lo puedan compartir con nosotros. Y también algo importante, fundamental, generar el diálogo, y por eso los quiero invitar, las quiero invitar a que aquel que quiera participar levante la mano y podamos ir compartiendo ideas, reflexiones, preguntas también. Le cedo el micrófono acá a nuestros invitados, así que a quién le gustaría empezar compartiendo. Sí, con toda la confianza. A ver, ¿cómo empezar? Yo quisiera, bueno, primero que estoy feliz de estar aquí de nuevo. Estoy feliz de estar de nuevo acá, en Casa Memoria, y tener la oportunidad de compartir algunas cuestiones que nos parecen, no solamente a mí, sino que a muchos, y todas las personas que han sido coautoras de los trabajos que yo quiero presentarles muy brevemente. En el fondo, nos parece que es una de las maneras que se tienen, tal como dice también la convocatoria, de resistir. Creemos sinceramente que publicar algo que pueda ser leído por otros, en el ámbito, por supuesto, que nos convoca, es una forma de resistencia y a veces la única posible. Y creo que eso es interesante percibirlo, porque la resistencia en el exilio es un estilo, pero resistencia. La resistencia, por supuesto, de quienes se quedaron acá a pesar de todo, es otra forma mucho más valiente de resistencia, pero todas tienen como objetivo central, me parece, en el fondo, permitir o contribuir a que la memoria no se olvide y más bien que se construya, porque justamente lo que uno percibe, y me acuerdo muy bien de la experiencia de recién llegada después del exilio, encontré un Chile que no conocía prácticamente, era distinto al que había dejado y distinto al que había soñado desde lejos. Y que ese Chile no manifestaba con claridad tener memoria. Me refiero a la interacción en mi lugar de trabajo, en los lugares donde tocaba estar, en fin, e intentar insertarse en ese mundo que para mí era nuevo, que me resultó más nuevo que la Alemania que conocí por primera vez cuando me fui. Entonces es una extraña contradicción, una extraña cuestión que creo que impacta nuestras formas de ser prácticamente, creo. Yo quería mostrar, si me permite, no sé si este momento, prefieren otros, ustedes me dicen, sí, mostrar algunas de las cosas que hemos hecho, no por mostrarla en sí, sino que para que vean que también desde el exilio se construyó durante todo el tiempo. O sea, nunca dejamos de pensar y de hacer todo por nuestro país y por la vuelta a una democracia que pensaríamos que sería distinta a la que tenemos, pero en fin, pero claramente, por lo menos en el término de la dictadura. Así que muy brevemente voy a presentar algo, espero que me funcione, porque yo sé que tengo un apoyo de manera. En el fondo son 3 libros, 3 convicciones y esperanzas. Pero cuando puse esperanza acá, de repente yo misma dije, no sé si es esperanza la palabra, pero más bien estoy pensando en aquella esperanza, no esa que tal vez pueda llegar, sino que aquella que va enlazada con la convicción. Bueno, se trata, como ven ustedes, de 3 publicaciones, las 2 primeras en Alemania, la tercera es justamente el Cuaderno Azul, que se relanzó hace un par de días, o sea, esta semana. Y también una revista de carácter mensual que durante todos los años 80 publicamos en Alemania y se distribuía a varios países de Europa, y que tenía por finalidad justamente lograr convocar a los chilenos en el exilio en función de actividades que promovieran al menos la solidaridad con Chile y la difusión de lo que estaba aconteciendo en nuestro país. El primer libro
Es un libro que se llama, que tiene un título largo así, pero claramente el título pequeño es Detenido político desaparecido en Chile. En ese Chile, por ahora uniformado de generales y de cárceles, publicado a comienzos de los 80, y que tiene como, yo no quisiera decir como gracia, es que está dedicado, fue escrito pensando en las mujeres de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en Chile y también a los hombres que les han apoyado. Dedicado también a la hermana María Cristina. Y este libro, escrito, tiene otra característica del escribir, de la escritura de resistencia, que se escribe, creo yo no soy escritora propiamente tal, pero creo que se escribe pensando en el otro, o sea, pensando absolutamente en el que va, en o la que va a leer. A diferencia del escritor que imagino que escribe lo que quiere escribir, simplemente. Aquí la intencionalidad, por lo menos en el caso nuestro, en este caso es un libro que escribí en coautoría con mi esposo, Luis Alarcón, y que justamente pretendía que fundamentalmente los alemanes que estaban con nosotros, que participaron en distintas actividades, conocieran efectivamente y se fueran ampliando este mundo de la solidaridad con Chile a estudiantes, a jóvenes, e incluso influir desde una perspectiva tremendamente quizás, no sé, demasiado optimista en la formación de aquellos niños jóvenes alemanes. La mujer de este relato, de este libro, no existe. No existe como tal, no es una persona específica. Pero sí, como dice acá, se trata de una figura que relata las experiencias, esperanzas, las luchas, los miedos de cientos de mujeres, madres, esposas y hermanas de detenidas desaparecidas en Chile. O sea, fuimos construyendo una persona, una mujer, una madre, a través de nuestras propias experiencias y de todo lo que leíamos de los otros chilenos que vivían también en la misma ciudad que nosotros, en el exilio. Y justamente nos parecía especialmente relevante en esos tiempos y también ahora, pero en esos tiempos, para qué decir cuánto, valorar lo que ellas hacían, los riesgos que corrían. Y pensamos que esas mujeres organizadas en una agrupación, justamente eso es interesante, porque no fueron personas separadas unas de otras. Yo creo que si no se hubiera organizado la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en el momento que se formó, probablemente la historia habría sido aún más compleja. Porque ellas lograron que los detenidos desaparecidos no se olviden, no continúen, en cierta medida sí. Y pensamos, esto lo escribimos así, lo quise dejar tal cual, hice una traducción, sentía algo cómico traduciendo para el libro ahora desde el alemán al español, pero bueno, no tenía la versión en español inicial, y no permitirán, decía el texto, que el destino de los detenidos desaparecidos sea el precio de la redemocratización, decíamos en ese tiempo. Y claramente queríamos expresar nuestra admiración y nuestro respeto. El otro libro es un libro que tiene texto y fotografías. La fotógrafa es una fotógrafa alemana, amiga de esos tiempos, y el libro se llama, la traducción sería Yo pongo la sal, mujeres chilenas relatan experiencias, situaciones y posiciones. Y este libro tiene como tres temas distintos: uno la toma, las tomas, no solo un techo, detenidos desaparecidos, y otro que tiene que ver con declaraciones de mujeres. La traducción que encontré mejor en este momento en la alemana española con respecto a, o en relación a tal cosa, yo digo, o sea, ellas dicen tal otra. En este caso, entrevistamos a mujeres, solo mujeres. Y el requisito o la cuestión que nosotros cuidábamos para entrevistar era exclusivamente que estuviese en contra de la dictadura.
en ese momento otras mujeres no queríamos necesariamente escuchar. Y bueno, fueron cientos y cientos de horas de entrevistas que se tradujeron finalmente en este libro, que aquí les voy a solamente leer una de las páginas que dice: desde el inicio del régimen militar, una vida con miedo. No tenía un sitio donde pudiera quedarme y tuve que ir como una vagabunda de aquí para allá, con los niños, con los nervios. Es que cuando vinieron los militares, el miedo era demasiado para ir a una toma. Perdí el valor, no tomé la iniciativa. No podía imaginar que una toma podría tener éxito bajo el régimen militar como el que teníamos. Entonces, oí en las noticias acerca de una toma y pensé, muchas personas se atrevieron, se arriesgaron. ¿Por qué yo no? Me armé de valor y fui a la toma. Y aquí sigo hasta hoy. Los textos son textuales. Lo único que hicimos diferente, bueno, seleccionamos parte de las entrevistas. Esto es resultado de varias horas de una entrevista. Y solamente intentamos darle una cierta cadencia al texto, transformándolo en algo así como poema, si lo quisiera llamarlo así. Y las fotografías son estas, ¿sí? Y solamente quiero leer una del detenido desaparecido, pero eso lo van a tener que leer ustedes, porque yo parece que aquí no se veía por ahí. Dice: llegaron alrededor de las 3, 4 personas sin uniforme, pero con armas. Preguntan por él. Dijeron que eran amigos suyos. Supe inmediatamente que mentía. José no tenía esos amigos. No esos. No eran amigos de nadie. Yo también les mentí. Les dije que no sabía si iba a volver hoy. Que estaban perdiendo el tiempo. Que mejor se fueran. Me hicieron callar y entraron. Me empujaron. Los niños gritaban. Se acomodaron para esperar. Uno de ellos se sirvió un café, el otro pan, y esperaron. Y nosotros esperamos. Alcancé a decirle a una vecina: cuando José llegue, le dicen que lo buscan, que no venga. Díganselo a los demás, para que todos digan que lo buscan, que no venga. Alrededor de las 8 llegó José. Nadie le había avisado. Los hombres se escondieron y nos retuvieron a mí y a los niños. Estaban esperando a que entrara José. Le señalaron con el dedo. Le preguntaron su nombre y cuando lo dijo, le ataron las manos. Les pedí: déjenle comer algo. Viene del trabajo. Está cansado y tiene hambre. José no dijo nada. Ellos dijeron no, porque era cuestión de minutos y que volvería pronto. Yo lo sabía. Estaba mintiendo otra vez. Y aquí no quisiera tal vez contar nada porque quiero dejar espacio a mis compañeras y compañeros de presentación. Solo puse esta cita que es de una canción alemana del siglo XVIII, pero que tiene, pienso, tremenda relevancia del día mismo, que dice: las ideas son libres, a pesar de la servidumbre y de la tiranía, no pueden ser fusiladas. Y justamente esto tiene mucho que ver con la poesía de María Cristina, de mi hermana, detenida desaparecida desde 1974, porque justamente, en el fondo, no pudieron las ideas ser fusiladas. Quedo ahí abierta a contestar las preguntas que quieran, pero quiero darle la palabra a mis compañeros.
su mirada de sus motivaciones para la creación de este libro. Sí, adelante, por favor. Antes que todo, quiero saludar a todos los presentes por vuestra presencia en este lugar de una alta simbología para la historia, porque fue el lugar donde nuestros seres queridos sufrieron los más terribles tormentos, ponerse a una dictadura sangrienta. Es difícil, por lo menos en mi caso, decir que solamente fueron víctimas, o digamos en la victimización, más bien, porque igual una víctima de una dictadura, porque eran militantes de una organización que claramente enfrentó a la dictadura. Entonces nuestros compañeros como María Cristina, Sonia, mi hermano, ellos de una forma decidida, consciente y valiente decidieron hacer resistencia. Bueno, con respecto a eso, en mi caso personal, yo también fui militante del MIR, y mi militancia llegó bastante lejos, y entonces no toda mi vida resistí para escribir. Muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría que hemos escrito últimamente, nunca pensamos que un día íbamos a escribir, íbamos a editar, no sé. Y por supuesto que el principal motor, en mi caso, era contar la historia, que en este país que siempre ha habido negacionismo, no solo los últimos días. Entonces, contar la historia, también sacar del rincón que querían poner a nuestros seres queridos, visibilizarlos y a través de ello contar este contexto que se estaba dando de dictadura y rendirles homenaje también. Entonces hay muchos motivos. En el caso, como lo dije anteriormente, cuando empecé a escribir, es cuando empecé a volver a escribir. Yo vivo también en Bélgica, porque fui expulsada directamente de un campo de concentración, siendo menor de edad. Bueno, no voy a entrar en detalles, se ha hecho mucho en exilio. Patricia da una muestra de eso, de apoyo. Muchos años durante la dictadura hubo mucho apoyo, también hubo una resistencia, digamos, de apoyo a la resistencia en Chile, y eso está muy bien que se muestre. En mi caso, cuando empecé a volver, siempre en mi vida había estado la denuncia del caso de mi hermano, apoyar a mi madre, que fue desde el día 1 fundadora de la agrupación, miembro fundadora, digamos, de las primeras madres que fundaron la agrupación de detenidos desaparecidos a raíz de los 119, incluso antes, y llegó a ser, digamos, dirigente de la agrupación y en Valparaíso. Y como lo dije anteriormente, yo seguí militando, pero siempre seguí participando en la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en el exterior. Cuando empiezo a volver, digamos, a viajar a Chile, que lo hice con mi hija pequeña, y voy a la villa, en el lugar donde estuve, y veo en el muro los nombres de las personas que habían pasado por allí, de compañeros, compañeras, y que habían muerto. Y en el mismo día que yo había estado. Entonces ahí empezó a tomar conciencia de que era una sobreviviente, además. Y pasó el tiempo y finalmente hicimos el trabajo que nos nombraron aquí, que es el libro Éramos Liceana en 1973, un libro que costó bastante hacerlo, porque es un libro testimonial, con muchos testimonios de las compañeras que fuimos detenidas y secuestradas
museo número 1 de niñas de Valparaíso. Y era necesario hacerlo, porque incluso personas que habían sufrido represión no tenían ni idea que niñas habían sufrido la cárcel o el secuestro. Y ese libro tuvo un premio, no sé si ustedes saben, años después, y con ese premio nosotros instalamos un memorial dentro del liceo, que es una escultura. Bueno, después el camino de escribir una novela, una historia novelada, que rinde homenaje a un grupo de compañeros nuestros que intentaron instalarse como guerrilleros, instalaron una guerrilla en el sur de Chile. Muchas personas no conocen esa historia, entonces yo hice una historia novelada de eso, y dentro de las presentaciones de esos libros acudían compañeros de mi hermano, amigos de mi hermano, y me decían: ¿cuándo vas a escribir algo sobre tu hermano? Y tiene que ser antes que nosotros nos vayamos, porque con mi hermano tenemos 14 años de diferencia, él es de los años 60, entonces mucha gente mayor me decía. Y bueno, y así fue como vino la pandemia y ya empiezo a escribir el libro, o sea, ya había escrito avanzado. Aprendí mucho escribiendo, porque una biografía tiene que entregar historia. Entonces está toda la contextualización de la biografía, y uno se va dando cuenta que lo que pasó hoy día es porque anteriormente, años 20, que hubo situaciones históricas finalmente, ¿no? O sea, y aprendí bastante, y hay testimonios también de sus compañeros. También hice una biografía también en Mario. No siempre fue militante del MIR, no toda su vida, digamos, él fue demócrata cristiano, perteneció a la democracia cristiana, y vivió todo ese proceso que muchos conocen ya, cuando la democracia cristiana entra en crisis, y bueno, después salen otros movimientos como la Izquierda Cristiana, el MAPU, formaron otros partidos, y el Mario se fue al MIR. Hubo bastante gente en el caso de Valparaíso que se fueron al MIR, que fue muy sorprendente porque él había sido de la dirigencia y la juventud de la democracia cristiana, había sido dirigente de la fecha. Entonces, todo ese recorrido, entonces yo pongo testimonio de gente que militó con él en la democracia cristiana, que hasta el día de hoy son de la democracia cristiana, y bueno, va todo mostrando a la persona, ¿no? Como es también. Y bueno, estamos resistiendo. Yo creo ahora esa palabra resistir para escribir, yo creo que ahora sí cobra un gran significado, por lo menos para mí, pienso, porque los tres yo pienso que ha sido todo un proceso para estar bien en nuestras vidas con ese dolor, ¿no? que es un dolor que tenemos en nuestra familia. Lo hablábamos antes, que los hermanos, por ejemplo, hemos nuestro propio dolor de haber perdido nuestro ser querido, y también el dolor de nuestra madre o nuestro padre que hemos tenido. Entonces es todo un proceso para seguir avanzando en nuestra vida normal, ¿no es cierto?, de todos los días, y además de seguir denunciando y buscando. Eso, no sé qué más podemos dejar para Muchas gracias, Mimi. Le damos la palabra a Javier García. Hola, buen día a todos. Estoy muy contento de estar acá, y muchas gracias que hoy día finaliza este ciclo de presentación de libros. Gracias a Marta, a Gonzalo, a Paulina, que hicieron posible que se realizara esta actividad. Yo soy sobrino de Sonia Augusto Reyes, mi tía, quien desapareció en septiembre del 74, yo nací en el 77, no conocía a mi tía.
su tía trabajaba en la Policía de Investigaciones y era miembro del MIR. Empecé a averiguar de ella desde pequeño, quizás, inconscientemente me fui informando de ella, quizás cuando los familiares me empezaron a decir que me parecía a ella, empecé a vincularme a ella cuando veía los retratos en blanco y negro de Sonia en la casa, me empecé a vincular con este ser ausente. Me di cuenta que Sonia participó de una célula en MIR junto a Mónica Yanca y Teobaldo Tello. Y siempre estos compañeros de ella, con los cuales me acerqué mucho al hacer este libro, fueron parte de este imaginario, digamos, ¿no? Pero gracias a este ciclo he podido también conocer a Mario y a María Cristina, y eso es fantástico. María Cristina López tenía 21 años cuando fue detenida también en septiembre del 74. Mario Calderón Tapia, periodista, también tenía 31 años cuando fue detenido en septiembre del 74. También eran del MIR. Entonces, como conocer amigos de mi tía, amigos de la Sonia, es como encontrarme con gente que tenía intereses similares. Estos días me he metido a buscar información de quién era María Cristina. Encontré una tesis, ella estudió historia en la Universidad de Chile, estudió en el Liceo 7, tenía una inquietud, un interés por la poesía, como mi tía también. Entonces es como encontrarse con amigos de un familiar de uno. Mario era periodista, yo también lo soy. Mario hizo muchas cosas en Valparaíso, una serie de actividades. Entonces realmente es muy grato volver a través de mi tía poder encontrarme con amigos cercanos o hacer de nuevas amistades, digamos. Aquí no hay un tema generacional. Yo pongo en este libro cuando yo vivía acá cerca, hace unos 10, 15 años, y yo paseaba a mi hijo en coche y veía a Laura Moya, por ejemplo. Y yo me vinculaba con Laura Moya y empecé a conocer a Laura Moya. En fin, nos vamos vinculando todos más allá de las edades y generaciones. Yo escribí este libro gracias también a la memoria de mi mamá. Mi mamá era un año menor que Sonia, mi tía. Mi mamá aún está viva, tiene 78 años, y gracias a su memoria pude reconstruir esta historia de ella, además de los archivos judiciales, de los archivos de la Vicaría, de los archivos que están en el Museo de la Memoria de Berta Valdebenito, compañera de Teobaldo Tello, que era parte de la célula de que estaba metida Sonia. En fin, así uno va construyendo la historia, en la medida que elabora testimonios, en la medida que va observando también la ciudad. Mi tía recorría el barrio Yungay, ¿no?, donde yo todavía vivo. Mi tía recorría la Quinta Normal. Entonces, la posibilidad de estar en este lugar, que fue un centro de detención y tortura, por donde también pasó María Cristina, Mario, Sonia, y que ahora estamos nosotros, es la posibilidad de traerlos también al presente y proyectarlos también en el futuro. Creo que la existencia de estos libros, ojalá que quienes están presentes se puedan acercar a ellos. El Cuaderno Azul son los poemas de María Cristina López, una mujer que escribía poesía además de todo lo que hizo ella. Es una cosa realmente maravillosa. Los versos de ella son espectaculares. El trabajo que hizo Mario, digamos, ahí está su libro, es realmente una persona. Si a uno no le dice la fecha de nacimiento y le da, parece una persona que tenía 80 años, con todo lo que hizo, es increíble.
veamos su biografía, revisemos su historia. Una vez alguien me dijo, uy, Sonia, el rostro de Sonia, quizás porque era en blanco y negro su foto, parece que era 50 años, y desapareció cuando tenía 30. Sonia era una persona que le gustaba la fotografía, le gustaba la pintura, también le gustaba escribir poesía, pero los agentes de la DINA enseñaban sus cuadernos. Era alguien que le gustaba, como dije, el día jueves acá, diseñar su propia ropa. Era gente muy inquieta, muy interesada en el arte, en proyectar una vida, y quizás la proyectaron a través de nosotros, para que escribiéramos también su historia, ¿no? Así que estoy muy contento de estar acá y espero que podamos conversar ahora entre todos. Muchas gracias, Javier. Dejar un momento por si alguien quiere compartir alguna reflexión, hacer alguna pregunta para nuestros invitados. Vamos a dar la posibilidad de acercar este micrófono para que lo compartan a viva voz. O pueden guardarlo para un momento más adelante también, sin presión. Vamos sin presión. No, yo quería decir algo. ¿Sí? Dígalo, por favor. Sí, no. Quería decir que algo que a mí me ha pasado con este ciclo, ¿no? Que lo encuentro maravilloso y me alegro mucho que quede ahí esa grabación porque somos un sitio de memoria y esto es memoria. Pero lo que me ha pasado es que no puedo evitar pensar que los agentes del Estado y la dictadura lo que quisieron fue borrarles. Quisieron borrarles totalmente, ¿no? Y con este ciclo yo reafirmo esto que una frase que usamos hace un tiempo atrás, esto de que la memoria persiste y resiste, y lo reafirmo porque eso es, ¿no? O sea, persiste y resiste, y aquí estamos reconstruyendo vidas, reconstruyendo sueños, reconstruyendo proyectos y trayéndoles acá. Y hemos estado esta semana con 3 compañeros acá en el sitio, presentes no solamente con nombres, sino que presentes con sus vidas, con sus historias y también con lo que ustedes han logrado proyectar a través de la escritura. Entonces, bueno, quería decirlo porque me quedo con esto, ¿no? Suena raro, pero creo que no perdimos. Hay una memoria de derrota, pero en esto me parece que no. No me parece, tengo la certeza de que no, porque además lo que ustedes han logrado con esto, con lo que han hecho, con la escritura, con lo que nos han compartido, de alguna manera también nos están pasando una posta. Y una posta no solamente a un equipo de un sitio de memoria, sino que también una posta a las personas que han escuchado y que se han ido acá con alguien, porque se van con alguien. Y eso me parece relevante. Salir a marchar y ver una foto, y ya no veo solo la foto, sino que yo esa foto la tengo asociada a una historia y yo quiero llevar esa foto. Eso yo sé que va a pasar con otra gente, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros a lo largo de todos estos años. Entonces, bueno, quería comentar esto y yo entiendo que hay preguntas ahí también que no las voy a hacer, que están ahí. Muchas gracias, Marta. Yo creo que en la misma línea, para pasar ya a la siguiente parte de nuestro conversatorio, en la mañana compartir algo. Salí antes de que llegaran acá nuestros colegas invitados, salí a dar una vuelta a la entrada de esta casa que hoy día nos recibe, y me fijaba en la intervención de Lana, de este hilo rojo que va entrecruzando, y me di cuenta de algo que no había visto antes, que empiezan a entrecruzarse entre las lanas y las telas de arañas que van subiendo y van en ascenso. Yo pensaba desde ahí, interesante lo que pasa acá en una cuestión artificial, que es esta lana que estamos ocupando acá para esta intervención, donde desde la naturaleza se empiezan a entrelazar y se empieza a enriquecer esta trama que está hecha desde hacer presente la trama de la memoria que se va aumentando con el tiempo.
Me gusta mucho la palabra de la proyección porque se va proyectando también y un poquito una lana imaginaria que el día de hoy traen ustedes y empezamos a proyectar entre todos los que estamos acá. Y me hacía sentido mucho con lo que decía Javier el otro día, cuando él recibe imágenes de Sonia, ¿cierto? Que la encontraron acá en un documental, en una actividad de otro espacio, y se empieza a generar esa maravillosa trama que se va fortaleciendo. Y teniendo eso en mente, a mí me interesaría también aprovechar este momento. ¿Qué se preguntarían entre ustedes? Para que también podamos enriquecer nuestra trama de los que estamos acá presentes, para que también nos podamos ir de esto y la sigamos proyectando. Vamos a empezar ahora acá por Javier, sin presión, pero vamos a empezar con un texto de Juan. Creo que queda más cómodo eso. Sí, preguntarle a mí, ¿sí? El trabajo periodístico de Mario, ¿sientes tú que de alguna manera es posible recuperarlo como una forma de hacer en algún momento un libro y que sea eso una memoria también? ¿Tú dices que yo o que alguien lo hiciera? Yo estoy abierta a que otra persona lo hiciera, ¿por qué no? Sí, pienso que sí, los chicos de la UPLA, los periodistas, ellos pusieron una placa de Mario en el local de periodismo y han hecho bastante recopilación de documentación sobre Mario. Yo tengo también bastante, porque he visto cuando estaba en el MIR también, él creó revistas y diarios, boleros, como lo dije ese día de la presentación. Yo digo que sí, que es muy posible. Y en el caso a Patricia, en el caso de María Cristina, yo creo que hay una tesis de una persona de la Universidad de Chile, porque sobre historia, y también habían diarios de vida de María Cristina, y esos diarios de vida, ¿cómo los ves tú en el presente, digamos? Esa memoria de ella, esos diarios de vida los deja solo como un espacio de intimidad, o gustaría quizás proyectarlo en el futuro como para hacerlo público, quizá o no es necesario. La pregunta es bien compleja, aunque parece sencilla, porque yo contaba el día que me correspondió presentar el cuaderno azul, que me demoré no sé cuántos años en atreverme a compartirlo. Entonces es un proceso increíblemente complejo. O sea, primero está eso que tú acabas de mencionar, que tiene que ver en qué medida uno violenta una cierta intimidad. Hay una cuestión que eso yo lo vencí con respecto al cuaderno azul, cuando tuve la certeza de que ya no lo iba a volver a ver. Solamente en ese momento, antes ni siquiera lo había podido leer, de verdad, lo había ojeado. Y después viene el momento en que ya uno dice, la publicación es relevante, es necesario hacerla, y allí tengo que reconocerlo acá, mi hija Cristina, coeditora del libro, fue quien más me movió a decir, tenemos que hacerlo, así como eso ya es perentorio, no puedes dejar pasar un día más. Y ese motor es muy difícil, digamos, para mí. O sea, cada persona yo creo que vive una experiencia de este tipo de una manera distinta probablemente. Pero en mi caso personal fue un proceso demasiado complejo. Y con respecto a los diarios de vida, digamos, porque en realidad este es un diario de vida, de ella más de joven, digamos, porque ella escribió diarios de vida desde que aprendió a escribir. O sea, recién escribía hace apenas y tenía su diario de vida. Siempre escribió, pero gran parte de ellos, cuando la buscaban y allanaron la casa y todo eso, se lo llevaron como una especie de botín, y el cuaderno azul se salvó.
no se veía como diario vivir, que era un cuaderno, así como se ve ahí en la pantalla, un cuaderno azul, de verdad, un cuaderno empastado, como le llama uno. Entonces hay un solo diario de vida de niña que logramos rescatar. Habría que pensarlo, la verdad que como que sería otro proceso que tendría que hacer, digamos, ver si efectivamente, porque en el fondo lo que nos decidió a publicar el cuaderno azul es que sentíamos la obligación de difundirlo en la medida que otras personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, pudieran interpretarlos, entender la historia a través de la interpretación de los poemas, porque efectivamente uno puede construir historia y memoria, por lo tanto, y eso es una motivación que nos hizo hacerlo, digamos, y creemos. Yo contaba también que el estallido social, una revuelta, como queramos llamarla, también fue un impulso, cuando parecía que efectivamente las personas en general estaban más abiertas a entender. Yo siempre temí, durante muchos años, que sus poemas no iban a ser comprendidos. O sea, que no iban a llegar a las personas. En cuestión que claramente ahora siento que es algo totalmente diferente. 2 o 3 poemas, en todo caso, lo habíamos utilizado en algunas acciones de Amnistía Internacional y de otras cuestiones también en Chile, que han tenido desaparecidos. Pero los 51 poemas que escribió ella en un periodo de 2 meses no lo habíamos compartido. Siento que tal vez perdí muchos años, pero así es la vida. Es complicada. Muchas gracias por la respuesta. Aprovechamos de invitar a Patricia para que pueda atacar con alguna pregunta. Le voy a hacer las dos porque la verdad es que no sé si es tan específica para cada uno. Así como para mí fue un proceso complejo, difícil de ir salvando las barreras que cada vez veía que se producían, ¿cómo ustedes resolvieron eso? ¿O eso nunca constituyó problema? Es decir, el contar la historia y temer que no iba a ser entendido, o que podría no ser. En realidad no me planteé muchas interrogantes, en el sentido de que si iba a ser leída o corregida. Fui adelante con la historia pero es diferente escribir la biografía de otro compañero, por ejemplo, que aunque hubiese estado muy ligada a ese compañero, digamos, en la militancia o que hubiese sido un gran amigo, se trataba de mi hermano y como un segundo padre para mí, porque anteriormente dije que era mayor, entonces yo me crié con él, entonces desde el punto de vista emocional fue bastante inversión en eso y tenía un poco temor a cómo yo misma iba a reaccionar después, porque tú quieres llevar el trabajo, pero ¿qué pasa después? Una especie como de resaca a lo que había estado. Y felizmente bien, he tenido mucho apoyo de sus amigos, que ya tienen, como lo dije antes, bastantes años. Algunos, Mario ya tendría 80 años este año, que parece imposible imaginárselos, ¿no? Porque quedaron allí, quedaron jóvenes. y eso fue. Y esto ayuda mucho, que nos conozcamos, conocer la historia de las compañeras, porque bueno, eran de mí, eran una organización a la que pertenecí. El caso de María Cristina conocí un poco más porque orgánicamente en clandestinidad estábamos cerca con María. Entonces
Familia o Unidad, no creo que en ese minuto se llamaría así, pero estaba muy cerca. Entonces he conocido algo más de la historia de Cristina y de Sonia Leyen. Entonces, bueno, voy a seguir hablando. Claro, en mi caso, el origen, yo creo, de este libro, que publiqué el año pasado en Ediciones Oberol, Rostro de una desaparecida, me estaba dando cuenta después de venir el jueves, de que quizás el origen, porque yo repito un poema que está en este libro que publiqué hace 15 años, y que se llama Blanca Rosa Bustos Reyes, que es el nombre de mi mamá. Voy a leer solo un pedacito para que se den cuenta que se nombra Sonia. Dice: nací el año final de la Segunda Guerra Mundial, la tercera de 5 mujeres, Olga, María, yo, Elvira y Sonia, la primera contadora y revista, la segunda enfermera y un ángel, la cuarta profesora y hippie, y Sonia, íntima mía. Salíamos juntas a bailar, para luego llegar riéndonos entre la oscuridad de las 2 de la mañana. Nos contábamos todo, hasta que vinieron los miserables de la dictadura y se la llevaron. El poema más largo. Yo creo que ahí hay un germen, un origen, que luego viene a ser esta crónica que se desarrolla con el Big Bang, que viene a ser en este caso la entrega del fallo judicial a mi computador el año 2017. Ahí me llega el fallo judicial de Jorge Rosa por secuestro del caso de mi tía, porque mi mamá no tiene un correo electrónico. Y me llega a mí, estando yo trabajando, y digo, no, aquí hay que hacer algo. Entonces empiezo a buscar fragmentos, archivos de la vicaría, empiezo a llamar a familiares que la conocieron, llamo a cercanos, y es una historia que se empieza a reconstruir. Pero hay un germen, hay un poema, que también se recoge en el libro. Mientras lo escribía, también había un momento en que me dolía el estómago, ¿no? Porque hay cosas complejas, ¿cierto? Pero en serio hay que escribirlo, hay que hacerlo con calma. Dejaba el libro de lado, después lo tomaba otra vez, y ahí está este libro. Tiene fotografías, tiene crónica, tiene poesía, porque creo yo que así se reconstruye la memoria de manera fragmentaria, digamos. Muchas gracias por la respuesta. Y ahora invitamos a Mili que pueda ir preguntarle a ambos, a uno, como prefiere. A Patricia, como lo conversamos anteriormente en el conversatorio, nos gustaría, a mí también personalmente, pero pienso a varias personas, conocer un poco más a María Cristina como chica, ¿no? De su época. Y si tú te enteraste de su militancia, la familia sabía de su militancia, es que ella hablaba de ello, es que ella reflejaba su sueño, digamos, de esta sociedad. A todo lo que dijiste podría responder simplemente como un sí. O sea, en el sentido de que Mari, como le decíamos nosotros, desde muy pequeña, desde muy niña, se caracterizaba por ser tremendamente generosa y solidaria y la persona que en el fondo limaba asperezas que podían producirse. Éramos 4 mujeres, 4 hermanas, más de una pelea por allí se producía en algún momento, y ella siempre tenía esa actitud de, así como decir, a ver, pero es tan importante lo que discutimos, ¿o vale la pena que peleemos por esto? Desde muy pequeña. Ella muy tempranamente fue militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios, y ya en el liceo, digamos, y una vez que entró a la universidad a estudiar historia,
se incorporó al MIR y sabíamos eso. Nosotros mi esposo y yo pertenecíamos al Frente de Trabajadores Revolucionarios en ese momento. Yo era profesora hace un par de meses cuando vino el golpe y claramente estábamos muy unidas en eso, sobre todo nosotras dos, la Mari y yo, digamos, dentro de las hermanas. Sabíamos de su militancia, sabíamos de los riesgos, nunca nos llegamos a evaluar de la forma que efectivamente ocurrió, nunca pensamos que algo así podría ser, por lo tanto no creíamos que se corría un riesgo de perder la vida, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero ella siempre fue como, y no leo un solo poema porque veo que yo pensaba que eran las mismas personas que habían estado en las sesiones que me correspondió presentar el libro, pero no es así. Entonces me gustaría por lo menos que conocieran alguno de los poemas de ella, porque en el fondo creo que ahí sí se le conoce mucho más de lo que yo pueda transmitir probablemente. Mientras tanto, recordar que era el libro Cuaderno Azul, está este compilado de poemas, donde van a poder encontrar mucho más, aparte de lo que nos va a compartir Patricia. Voy a leer uno que escribió ella el 14 de julio de 1973. Querría morder con fuerza el sol en la mañana, quemarme los labios sin dolor y volver la cabeza lentamente hacia el ocaso. No esperar un nuevo amanecer como todos, muy distinto a los demás y sin embargo tan cerca uno de otro, tan cerca, tan iguales. Sale por el este, según sé, en Chile por detrás de la montaña, la hora según las estaciones, la fuerza según la posición del eje de la Tierra. Se repite día a día, cada 24 horas, cada semana, mes, año, cada siglo, sin depender de nosotros ni de nadie. No se inmuta por la actividad del mundo, guerra, paz, desorden, orden, nada importa. El sol estará de todas formas, amanecerá más tarde o más temprano, pero ahí estará. Podemos estar tan tristes que solo el ocaso puede acompañarnos, pero el amanecer es inevitable. Allí está, contrastante, haciéndonos notar las tristezas oscuras con el inmenso amanecer. Nada le importa, su insolencia es incansable. No podemos postergar ni por segundos el terrible amanecer cada mañana. Y uno bien cortito, pero muy distinto, del 21 de julio de 1973, que dice: hoy los libros y los cuadernos están en las murallas, en las piedras o en los postes. ¿Dónde está la historia mejor interpretada? Los hechos se conocen en la calle, una voz encima de un cajón, un bocinazo en el kiosco de la esquina, bombas explosivas, lacrimógenas, balazos. Allí está todo, la historia de hoy y de mañana. Muchas gracias. Una pregunta para Javier. Creo que te lo dije el día de tu presentación, que estoy especialmente emocionada porque el sobrino había escrito el libro. O sea, a veces uno se los pega, no sé, del hijo, la hija o la hermana, pero el sobrino que había nacido además después. Entonces mi pregunta es, ¿cómo ha sido esta transmisión del recuerdo de tu tía? Y si este dolor no te ha afectado a ti como niño, ¿no es cierto? Porque tú creciste dentro del drama, ¿no es cierto?, que significaba el periodo a Sonia. Y entonces
Entonces, nosotros a veces hablamos, los familiares de nos referimos a nuestros seres queridos muy seguido. Hablamos muy seguido, yo le hablo, yo ahora tengo nietos, o bien a mi hija. Siempre hay una referencia, un recuerdo. Entonces, ¿cómo lo viviste tú? ¿Era mucho, demasiado? No sé. Si a ti no te afectó, Sí, yo sinceramente creo que el trauma se hereda, pero también el trauma es reparador, digamos. ¿Se hereda en qué sentido? Yo también narro en el libro que cuando chico acompañaba a mi madre a las reuniones de familiares, tenían desaparecidos. También narro cuando niño, inexplicablemente mi madre se ponía a llorar para Navidad y Año Nuevo. ¿Pero por qué lloran en esta fiesta? Y era porque tenía pena, porque recordaba a su hermana. También narro que yo pedía siendo niño, una metralleta de 16 de plástico. En fin, símbolos, señales, momentos, situaciones que tienen que ver con herencia de un trauma, pero uno la veía de diferente manera. Yo lo dije el otro día acá, yo creo que mi infancia fue muy feliz en el sentido de que nuestros familiares adultos cercanos hicieron todo lo posible para tratar de que esa infancia fuese feliz, a pesar de lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo sinceramente no viví justamente quizás lo más terrible que fue lo que vivieron, no solo nuestros familiares, sino ustedes los más cercanos. Entonces, en mi caso, desde niño, claro, es lo que cuento como experiencia a distancia, experiencia íntima, y en el fondo con el transcurso de los años ir recogiendo esta memoria que tiene que ver con la observación de fotografías en la casa, con objetos. Yo todavía tengo la cámara fotográfica de mi tía que usaba porque me gustaba sacar fotos. ¿Qué puede pensar uno de eso, no? De hecho, yo fui a una exposición de Lilian Mayer, esta niñera fotógrafa estadounidense, y al ir a ver esa exposición del año 2018, creo que fue, me gatilla mucho la presencia de mi tía, que lo narro, ¿no? Porque esa mujer que se fotografía a sí misma, fotografía a otros, que guarda un archivo de 15.000 negativos, ¿no? Que acumula una memoria también, ¿no? Entonces, mi tía me hereda también la posibilidad de pensar en otras alternativas de seguir resistiendo, como se llama también hoy día este ciclo. Eso yo creo que he tratado de proyectar su imagen en términos de reconstrucción de su memoria y hacerlo a través de la escritura, que es lo que también le interesaba a ella, ¿no? Eso. No sé si con Muchísimas gracias. Al público, si alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta, sumar alguna reflexión, está la posibilidad de poder hacerlo. Si no, puede ser más adelante también, pero por general no presionamos a nadie. En la misma línea, estaba pensando en dos cosas que me interesa por lo menos repetir. Y como la memoria tenemos que ir trabajándola y tiene que ver con el ejercicio de repetición constante para que de verdad la logremos proyectar. Creo que hace un rato empezamos mencionando lo que conversamos afuera, que yo creo que es súper importante, que tiene que ver con este trabajo que es hecho desde la figura del ser querido, la figura del ser querido, que es relevar eso. Muchas veces acá en Casa de Memoria lo conversamos y lo planteamos desde estas memorias que efectivamente son fracturas, cicatrices profundas, importantes, pero la figura del ser querido, por Dios que es importante para este trabajo que cambia un poco la perspectiva de lo que se hace, de esta proyección de memorias, de cariños, de recuerdos, de esta trama que yo les mencionaba. Y me interesa, yo creo que me interesa a varios,
saber qué le dirían ustedes, así como han podido decirlo ahora cara a cara, también decirlo a nosotros, qué le dirían ustedes a familiares de otras personas detenidas, hechas desaparecer desde esta experiencia, desde la creación, desde la gestión, porque también acá hay un tema de autogestión, gestionar espacios, medios, cosas para poder hacer que estos tesoros de libros que tenemos acá puedan salir a la vida y que nosotros los podamos leer y experimentar por ahí y descubrir la crónica de Sonia y poder anclar esas memorias en nuestra experiencia. ¿Qué podrían decir ustedes? Hay invitación. Vamos a invitarlo a usted, Juan, que está aquí más cerca. Sí, yo recuerdo haber entrevistado para mi libro a la pareja de Mónica Yanca, por ejemplo, ¿no? Maturana era apellido. Manuel Maturana, claro. Y recuerdo que cuando hablaba con él, también me recordaba la imagen de Mónica Yanca que está por ahí, cuando uno la googlea, que es ella en brazos en blanco y negro con su hijo de 2 meses, creo que tenía, o 2 años, no recuerdo bien. Pero la última vez, hasta que desaparece Mónica, tiene a su hijo en brazos de 2 años. Cuando desaparece tenía 2 años. Tenía 2 años, y no lo ve más. Y yo le preguntaba insistentemente a Manuel qué era de ese niño. Y él me contaba que ese niño primero estudió en el Instituto Nacional, luego estudió ingeniería en la Universidad de Chile y que vivía cerca de la Plaza Brasil. Yo lo único que quería era conocer a ese niño de la fotografía. Todavía no lo conozco, pero me gustaría que, por ejemplo, ese niño escribiera sobre su madre o que escribiera o recuperara la memoria de su madre, como lo ha hecho, por ejemplo, el registro civil, poniendo una placa. Creo que sería una forma también de él encontrarse con su madre, como quizás lo ha hecho de una forma más íntima, ¿no? Porque quizás también es válido no escribir. Otros canales. Quizás para él es muy válido ir al memorial del detenido desaparecido en el cementerio general y dejarle una flor. Y quizá hay que respetar esa intimidad, digamos. Cada uno tendrá la forma de conversar con su ser querido y recordarlo a su manera. Recordemos que, claro, en el caso de ese niño era su madre. Uno piensa en eso, ¿no? Y en fin, claro, uno dice, ojalá sea a través de un libro para que lo conozca otra historia, ¿no? Como que sería interesante ese paso. Pero claro, hay muchas formas de arte también, ¿no? Puede ser a través de una obra de teatro, también hay películas, hay documentales, en fin. Eso, la invitación sería a recordarlo, como tomar la cosa. Mira, hace 2 días fui a visitar a la amiga de mi madre, Magdalena Navarrete, que también es madre de un detenido desaparecido, de Sergio Reyes, y cumplía 100 años. Y juntas estuvieron del día 1 en esta búsqueda. Y mi madre murió en sus brazos. Entonces, a pesar, o sea, digo esto porque a pesar de que hablamos mucho, los familiares, no sé, en tu caso, cuando nos encontramos con las madres, sobre todo de detenidos desaparecidos, es como muy delicado, pero te toca el tema de frente, digamos, se habla y hablamos de nuestros sentimientos. Decirle tienes que escribir, tienes que hacer esto, es como tú mismo lo dijiste, que deje a cada uno, digamos, la posibilidad de cómo lo va a hacer. Ojalá lo hicieran cuando son más jóvenes, ¿no? Que son los sobrinos o los hijos. Es lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, para poder conocerlos más. Eso, pero siempre es como de
complicado a veces abordar así el tema porque cuesta. O sea, no es fácil escribir sobre su ser querido, a pesar que Magdalena hizo un libro, o sea, escribió un libro con sus memorias, pero muchos no logran poner palabras a sus sentimientos con respecto a su ser querido. Entonces yo creo que hay que continuar. Las personas que me hicieron la pregunta si Mario se pudiera escribir, claro, pueden ser otras personas que lo puedan hacer. Sí, concuerdo contigo en el sentido de que yo creo que las madres no hay que pedirles nada, porque han dado todo durante tantos años, más bien apoyar y ver cómo uno puede contribuir en algo, digamos, a que se sientan más felices o menos abandonadas de una manera u otra. Pero justamente los jóvenes, o sea, en el caso puede ser sobrino, en el caso mío, mi hija, digamos, que fue la que motivó y es la coautora y coeditora del libro y está escribiendo otro y está haciendo otras cosas, ahí sí que uno tiene, creo que el derecho a impulsar, a proponerle, a invitarle, en el fondo, más allá de que se trate de un o una detenida desaparecida en particular, tratar de que se reconstruya o se construya, porque no está, falta construirlo todo casi, la memoria, o sea, en el sentido, cualquier acción que sea útil para que las personas, los jóvenes sobre todo, que no vivieron nada, no tienen que recordar de la dictadura porque no la vivieron, puedan reconocer qué es lo que ocurrió, lo comprendan y honren, a ver si me usar una palabra, no sé cuál otra podría usar, a quienes de una manera u otra dieron la vida para tratar de que lo que ocurrió no ocurriese. Entonces, y cualquier vía es válida, pero en el fondo convocar. Y se van a sentir convocados en la medida que sientan que hay un cierto reconocimiento en el ambiente en general, cuestión que yo por lo menos no lo percibo tan fácilmente en el mundo real. Pero aquí estamos todos quienes, de una manera u otra, por las razones que sean, nos sentimos cerca de todo esto. Pero otra cosa es en la calle nomás, digamos, en el trabajo normal que uno le toca estar. No es que uno encuentre inmediatamente una recepción cuando se plantean cuestiones relacionadas con no sé, crímenes de lesa humanidad o como queramos llamarlo durante la dictadura. No es fácil, digamos. Entonces, quienes estamos convencidos en nuestro entorno e influir en el entorno, que es otra cuestión que yo trato de hacer en mi rol de profesora, en forma cuidadosa, por supuesto, pero estando siempre abierto a que los estudiantes comprendan, que se acerquen y tengan alguna visión de lo que efectivamente aconteció y no se embarquen en esta nueva tendencia de negar o empatar entre dos. Insisto en la visión de los dos demonios, un demonio que habría sido la Unidad Popular y otro demonio que tuvo que venir para enfrentarlo, que sería el golpe de Estado, lo que suele ahora escucharse, que uno dice, ¿cómo ahora? Después de 50 años decimos eso, algunos piensan eso, resulta tremendo. Pero cualquier acción, pienso yo, desde las más cotidianas, desde conversar con quien sea y tratar de que vayan haciéndose cargo de lo que efectivamente aconteció y que los jóvenes se sientan convocados, digamos, porque sin ellos no, todo esto que hacemos una vez dejar de ser. Los jóvenes son quienes pueden hacer. Bueno, cambiamos con Ignacio. Él se tenía que retirar y teníamos programado que cuando él se fuera me sentaba acá. Sí. Oye, con respecto a lo que plantearon, bueno, lo primero, contarte que Ricardo, el hijo de Mónica Yanca y de Manuel Maturana, este año cuando se hizo la acción por los 119, por la Operación Colombo, que salimos, ¿cierto?, ese día de lluvia, con nuestros compañeros y compañeras, ¿cierto?, ahí en nuestros brazos, contarles que este año Ricardo salió con su madre. Nosotros le vimos con Manuel y
Mónica en vivo y en directo, vimos a Manuel, pero después, buscando en las imágenes, nos pudimos dar cuenta de que él también llevó a su madre en brazos, ¿no? Lo quería compartir acá porque me parece importante, y también me parece importante decir que desde la experiencia que hemos tenido nosotros acá en este espacio, también comprendemos que para la familia es muy difícil este proceso, es complejo. En el caso de las hijas, hijos, me parece que es más complejo todavía, lo hemos vivido acá, con los hijos, hijas de los compañeras que fueron desaparecidas acá en lo que fue el cuartel Ollagüe. Entonces, sí, efectivamente comparto absolutamente lo que ustedes están diciendo. Pero también creo que los sitios de memoria, en este caso, tenemos un gran desafío y me parece que una obligación también dentro de los procesos de memorialización de también ir tomando estas memorias, ¿cierto? Y de trabajar con ellas y de dejarlas en algún lugar. Y que es algo que hemos intentado hacer, pero también decirle a quienes están acá que no es fácil. No es fácil no porque los familiares no quieran hablar, no es fácil porque muchos compañeros y compañeras ya no tienen quien les sobreviva, que haya sido parte de esa generación y que les haya conocido. Eso también es algo, cuando hablamos de la impunidad biológica, también hablamos de aquello, de las compañeras que se nos han ido muriendo con los años, de los hermanos que no necesariamente van a tomar una posta porque estos procesos son muy complejos. Entonces no es fácil rescatar y traer al presente porque tampoco queremos hacer memoria del horror. Entendiendo que aquí hay un horror, pero eso va por otro camino, que es el camino de exigir verdad, de exigir justicia, ¿cierto? Que es la gran lucha que seguimos dando, ¿no? Frente a tanta impunidad. Pero cuando queremos reconstruir a nuestros compañeros y compañeras, que es algo que nos ha pasado, estamos armando unas carpetas, entonces decimos, bueno, necesitamos saber cómo eran, qué música les gustaba, cómo se vestían, no sé, yo siempre me acuerdo de Jacqueline Binfa. Jacqueline Binfa, que lo que sabemos de ella, por ejemplo, es que a Jacqueline Binfa, si hay algo que no le importaba, era la pinta. Entonces los relatos que tenemos de ella es de una Jacqueline Binfa que se vestía bien al lote porque lo importante era el trabajo que ella tenía que hacer y salía toda delgada, ¿no? Con este morral cruzado, a hacer el trabajo en la población. Entonces, bueno, valiosísimo eso, pero no tenemos nada más de ella. Hace unos años llegó una prima que nos compartió algunos relatos de la adolescencia de ella, pero no del periodo militante. Entonces no es fácil hacer esta reconstrucción y por eso es tan valioso lo que ustedes han hecho y por eso es tan valioso que no necesariamente se escriba, pero que al menos se cuente, pero que también los sitios de memoria tengamos la responsabilidad de hacer estos registros, porque pasa que llega gente acá que nos puede contar algo y si no tenemos ese registro perdemos esa memoria. Y eso es un tema que no es menor. Tal vez hace 20 años no se veía tan grave, pero ahora, a 50 años del golpe, esto es muy grave. Es muy grave porque tú nombrabas a Magdalena, y Magdalena afortunadamente con sus 100 años está súper lúcida. Es una compañera con la que podemos seguir conversando, ¿cierto? Pero cumplió 100 años. Acá viene la mamá de Mauricio Jorquera, que anda por ahí también con la edad. Y la mamá de Mauricio ve muy poco, escucha muy poquito, viene, es raro que ya no esté, pero en general siempre está acá. Y son las pocas compañeras que van quedando, entonces no es fácil. Bueno, yo creo, para no alargarme, yo está acá, pero sí pienso que tenemos una responsabilidad y creo que la academia también tiene una responsabilidad y todo el país tiene una responsabilidad, porque este no es un tema de los familiares. Esto nos pasó a todas, nos pasó a todos, los compañeros y compañeras nos faltan a todos y a todas, y esto no es un eslogan, esto es real.
la figura de la desaparición forzada en Chile, la brutalidad de la desaparición forzada es un tema del presente. Y como decía Luciano que está por ahí, además el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada es un tema de ahora, no es un tema del pasado, porque es un crimen vigente, ¿sí? Entonces es algo que nos compete a todos y a todas. Yo les quería pedir, si es que alguien no quiere decir algo, no sé si alguien quiere intervenir. Hola a todas y a todos, agradecerles a ustedes por toda esta semana. He tenido la fortuna de poder haber estado los 3 días anteriores, el día de hoy también, y pensando en el título del conversatorio, que ahí, con el equipo, era como qué palabras podíamos tomar para que diera cuenta un poco del trabajo realizado por ustedes. La reflexión a partir de estos 3 días y del conversatorio de hoy que me surge es que escribir para resistir era lo que habíamos hablado, ¿cierto? Como si A implicara B, pero yo creo que sobre todo quizás pensando en María Cristina, pero también en el trabajo de Armini y en el trabajo de Javier, creo que, y cuántos trabajos más habrá así que no conocemos, de compañeras y compañeros que lo hicieron también, creo que justamente escribir es resistir. O sea, lo que ustedes están haciendo es resistencia, y hablamos también de escribir para no olvidar. Y creo que justamente la resistencia en el acto de escribir justamente apunta a esa resistencia contra el olvido. Entonces, esa es como la reflexión que me surge a partir de poder escucharles en todos estos días, y agradecerles también por compartir estos momentos con todas y todos. Sí, y algo importante es que, bueno, nos faltó un panelista y que también lo debemos decir, porque originalmente iba a estar en este panel Daniel Silverman, que me imagino que va a ver también este envío, no sé si lo está viendo o lo va a ver, pero sí, lo va a ver. Daniel, que vive en Israel y que el año pasado vino a presentar acá su libro La manito muerta, que también ha escrito otras cosas, ¿cierto? Y que, bueno, es parte como de nuestro WhatsApp que armamos para esto que estamos haciendo, y que, bueno, también está acá presente, ¿no? Como hijo que escribió, que está escribiendo y que está también relevando la figura de su padre, David Silverman. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo antes de que vayamos cerrando? ¿No? Está bien. Yo tenía una última pregunta, no una pregunta, es una petición. En el fondo es ¿cómo quieren despedirse de esta semana? Está difícil la despedida. Para mí en lo personal me cuesta despedirme de ustedes, o me va a costar despedirme, porque les hemos tenido toda la semana, y nos encariñamos. No es que no les quisiéramos antes, pero han estado acá todos los días. Yo me imagino que tú te vas para Bélgica, no sé cuándo, ¿no? Todavía no, todavía no. Pero es complejo cuando ya no les vamos a tener aquí así como ahora, ¿no? Que hemos estado toda esta semanita. Entonces, bueno, ¿qué quisieran decir en torno a lo que quieran? Este es un formato libre, para que nos despidamos. Eso. Quien quiera partir, aquí dentro. No sé si tengo la respuesta a la pregunta. O sea, el haber estado aquí en esta casa memoria que reconozco no me había atrevido a visitar, es claramente una especie de impulso nuevo que me da para seguir trabajando en estos temas, en estas cuestiones. Y por una parte, así que agradezco, porque eso es tremendo, el haberme impulsado. De una vez prometí algo y después me arrepentí de haber dicho que quería hacerlo porque sabía que me resultaba muy difícil, en fin. Pero haber vencido todo eso, que hay que hacerlo. Y la
conversación que se tuvo, las posibilidades que hubo de interactuar también con muchos de ustedes, me volvió a imprimir aquel optimismo que creo que es necesario tener, en el sentido de que es posible que las cosas cambien. No dice, a ver, pero qué cuestión más básica la que dice, pero es eso, o sea, por momentos, sobre todo en este periodo, en esta conmemoración de los 50 años del golpe, ha sido especialmente difícil, yo creo que para muchos de ustedes también, porque claramente aquello que parecía ya consolidado, el reconocimiento de lo que había acontecido en el pasado, se había entendido para una parte importante de la población, ahora pareciera que no tanto. O todavía hay algunos que se atreven o creen tener el derecho a decir que lo que pasó no importa, o que nos olvidemos de una vez, o que estemos vuelta a la página, o tantas expresiones que se utilizan. Pero el haber estado aquí me devolvió aquel entusiasmo por seguir trabajando que había empezado a perder cuando uno escuchaba las noticias, leía el diario, leía el Facebook o lo que uno use, y se encontraba con expresiones que uno creía que ya nadie iba, por lo menos, a atreverse. No digo que no las piensen, algunos van a seguir pensando siempre, pero que pensaban que ya no se podían decir. No, se dice todavía. Pero esto fue para un discurso. Y agradezco muchísimo y me encantó haberlos conocido a ustedes dos también. Creo que también eso da ganas de seguir trabajando. Así que muchas gracias. Eso es lo que me encanta. Bueno, agradecer una vez más que nos estén acompañando. Esto es muy importante para los familiares, porque estaba pensando que cuando uno escribe la historia de nuestro familiar, uno dice quién lo va a leer, para quiénes se van a interesar, y uno dice lo mismo de siempre, las mismas personas que están más motivadas por alguna otra razón y conscientes, ¿no es cierto?, de esta situación que es tan vigente en el presente, y porque incluso entre gente que podríamos decir de izquierda y todo eso, dicen, ustedes, qué lástima lo que pasó a ustedes, cuando es un problema de sociedad. Estamos todos, digamos, mismo al negacionista, que dice que esto no es verdad. Entonces, me reafirma personalmente este tipo de encuentros, de actividades, sobre todo que yo vivo en el extranjero, pero no olvido nunca mi gente, mi pueblo, y esto es lo que ha sucedido últimamente, ¿no? Personalmente, no sé si a ustedes me reafirma de que tenemos que seguir, aunque digamos las respuestas no sean como uno espera de ser, pero tenemos que seguir. Entonces agradezco la presencia porque es una compañía con nosotros en nuestro dolor, en nuestra búsqueda, o sea que seguimos buscando la verdad. Exactamente, claro. Mientras seguimos buscando la memoria y la presencia de nuestros familiares, tiene que proyectarse hacia el futuro. Eso es muy relevante. Y yo comentaba unos ejemplos el día jueves estando acá, que me ha sido muy hermoso desde que se publicó este libro en junio del año pasado, el hecho de que, por ejemplo, en la semana una persona me envió por Instagram una imagen de mi tía que había salido en el documental de Yelitín. Una vez Álvaro Jope, el fotógrafo, me envió una foto del metro de una persona que iba leyendo el libro. Ahora en septiembre, Jamín, que es académica, leyó en la Universidad Católica un ensayo sobre este libro en el contexto de los 50 años del golpe. Está aquí Andrés Florit, que es el editor de este libro, que también fue parte fundamental de no solo la publicación, sino de la edición de este texto. Entonces, es un libro que se ha ido proyectando en la imagen de
Sonia por su nombre, y eso creo que también pasa con otros familiares. Digamos. Aquí está el nombre de Sonia, pero también de otras personas que estuvieron con ella y en relación a una historia, ¿no? Yo siempre digo proyectarse hacia el futuro. Yo creo que esto que vimos acá no se queda solo acá, ¿no? Y eso es relevante. Así que muchas gracias a todos por escuchar y que tengan un buen fin de semana. Bueno, a nombre de la Casa Memoria José Domingo Cañas, primero, bueno, a ustedes darles el tremendo agradecimiento por, no solo por esta semanita, sino que por todo lo que hemos estado conversando por el chat, cómo fuimos armando esto, invitarles también a que podamos seguir haciendo cosas juntas. Yo creo que es relevante, por ahí tenemos un proyecto para noviembre, pero que sigamos trabajando, yo creo que es importante, y si no seguimos trabajando, que sigamos conectados. Me parece como muy, muy relevante, y que ojalá esto se vaya ampliando a otros familiares, porque eso contribuye a darle soporte a lo que hacemos para nosotras. Voy a hablar a nombre del equipo, pero lo que ustedes nos retroalimenten es muy relevante para lo que estamos haciendo, para lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. O sea, su opinión es fundamental. Entonces, eso es lo primero. Y bueno, a quienes asistieron, también darles las gracias por estar. Han sido días difíciles esta semana, tuvimos problemas como casi todos los días, como que están pasando cosas en Santiago. Pero bueno, bien, agradecerles por estar acá, invitarles a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Esto va a quedar arriba de las redes sociales, pero además ya subimos el calendario del mes de octubre, donde vamos a tener también varias actividades. Invitarles a visitar el sitio de memoria, a conocer lo que ocurrió acá, pero también a conocer lo que estamos proyectando desde acá, porque este es un sitio que trabaja en torno a las memorias y cómo esas memorias también nos permiten mirar el presente. En Chile lo que ha primado es la impunidad, lo que tenemos son más bien garantías de repetición, entonces necesitamos que los derechos humanos se fortalezcan, y nosotros somos un sitio de memoria y de derechos humanos. Entonces, estas memorias, estos compañeros, compañeras que están ahí atrás en ese muro y que faltan, porque ahí hay 54, y son 62 los que tenemos catastrados hasta ahora, más quienes sobrevivieron a este lugar, creo que se merecen que podamos trabajar colectivamente en pos de la dignidad que necesitamos como país. Así que bueno, la invitación es esa, nuevamente dar las gracias, y hasta aquí, bueno, se terminó el ciclo, y démonos un aplauso por esta semana.